Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a obtener el momento respecto al origen generado por la fuerza resultante en el punto B debida a los dos cables AB y BC con una tensión de 555 y 660 newtons respectivamente. Básicamente en el problema tenemos un elemento poste que está siendo sostenido por dos cables en el punto B, el cable AB y el cable BC. El cable AB tiene una tensión de 555 newtons y el cable BC tiene una tensión de 660 newtons. Y se nos solicita encontrar primeramente la resultante en el punto B debido a esas dos fuerzas y posteriormente el momento que se genera en el origen debido a esa resultante, básicamente el efecto de giro que se presentaría en el poste. Y lo primero que haremos será identificar que el momento de una fuerza en un punto específico se encuentra mediante el producto vectorial o producto cruz. Momento en el punto de interés, en este caso el origen, es igual a el vector distancia. El vector distancia básicamente es la distancia de manera vectorial desde el punto de interés hasta el punto donde está aplicada la fuerza que vamos a considerar por el vector fuerza, es decir, la fuerza de interés en forma vectorial. De manera que lo primero que haremos en este problema específicamente es expresar estas dos fuerzas del cable AB y el cable BC en forma vectorial. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, para la fuerza AB consideraremos la magnitud de la fuerza, 555 newtons, y vamos a multiplicarla por la distancia o la manera de llegar desde el punto B hasta el punto A. ¿Por qué en ese orden? Porque estamos considerando que el punto B es el punto de interés y ese cable, como funciona a tensión, significaría una fuerza saliendo del elemento, es decir, desde B hacia A. Esa sería la dirección de la fuerza. Entonces vamos a considerar la distancia X, Y, Z para llegar desde el punto B hasta el punto A, es decir, en la dirección en la que avanza la fuerza. En el eje X avanzaremos 0.75 metros, pero va a ser negativo porque si prestamos atención al dibujo, para llegar de B hacia A estamos avanzando en este sentido, es decir, en el eje X pero negativo, menos 0.75 metros, y agregamos el vector Y para expresar que estábamos avanzando en el eje X. Después en el eje Y, desde B hacia A, existe una distancia en Y de 7 metros, pero nuevamente es negativa porque estamos descendiendo desde B hacia A, menos 7 metros, vector J. Y sobre el eje Z, desde B hacia A, estamos avanzando en este sentido 6 metros, es decir, en el sentido positivo, 6 metros K. Y todo eso lo vamos a dividir entre básicamente la distancia desde B hacia A, la cual se encuentra como la raíz de cada uno de estos términos elevados al cuadrado y sumados. Entonces, para encontrar de forma vectorial esa fuerza, tendremos 555 newtons por menos 0.75 entre el resultado de esta raíz menos 45 newtons por el vector Y, es decir, menos 45 newtons en X. Lo mismo para y para Z sería por 6 metros entre la raíz. Y vamos a hacer lo mismo para la fuerza BC. Fuerza BC nuevamente es desde B hacia C, saliendo del elemento B en este sentido porque trabaja tensión un cable. Tendremos la magnitud de 660 newtons por en X son 4.5 metros en este sentido positivo, en Y nuevamente son 7 metros negativos porque estamos descendiendo, y en Z estaremos avanzando 1 metro de manera positiva porque estamos avanzando en este sentido, entre la raíz de la suma de los cuadrados.
lo cual obtendrá estos tres resultados. Esas son las dos fuerzas expresadas de manera vectorial. El siguiente paso es obtener la resultante. ¿Cómo obtenemos la resultante? Vamos a sumar estos dos vectores, de manera que el término que tiene el vector i se suma con el término que tiene el vector i. Menos 45 más 354.35 me genera esta magnitud en i. Y lo mismo haremos para la componente en y y la componente en z. La suma de estos dos elementos aquí está. Esta es las características de la forma vectorial de la fuerza resultante, es decir, el efecto combinado de estas dos fuerzas aplicada en el punto B. Ahora necesitamos el vector distancia. Debido a que vamos a obtener el momento con respecto al origen, o sea, este punto de aquí, y la fuerza aplicada o de interés se encuentra en el punto B, hay que expresar el vector desde el origen hasta el punto B, o sea, donde está aplicada la fuerza de interés. Para llegar desde el origen hacia el punto B, en X no hay distancia, es decir, 0, y vector i. En Y estamos ascendiendo 7 metros, entonces son 7 metros positivo, vector j, más en z tampoco estamos avanzando, entonces 0. Ya tenemos el vector. Y lo único que falta es realizar el producto vectorial o producto cruz para obtener el momento. Entonces el momento en el origen va a ser igual a producto cruz de primero el vector de distancia 0, 7, 0 y luego el vector de la fuerza resultante. Estas tres cantidades vamos a colocarlas aquí y haremos el producto cruz. El producto cruz básicamente es tapar esta primera columna y multiplicar cruzado con un menos taparle esta columna y multiplicar cruzado los elementos que sobran, más tapar esta última columna y multiplicar 0 por menos 971 menos 309 por 7. Y al hacer eso obtendremos este resultado. El momento entonces con respecto al origen de esa fuerza es igual a 3071.18 Newton metro sobre el eje X o vector y menos 2165.45 Newton metro sobre el eje Z o vector K. Si tratamos de imaginarlo utilizando la regla de la mano derecha, tendremos entonces que sobre el eje X se giraría en este sentido, es decir, en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, y en el eje Z sería en el sentido de las manecillas del reloj. Y con eso hemos encontrado la respuesta al problema. Recuerda suscribirte, dale like, comparte y deja tus sugerencias para próximos videos. Saludos.